La boda de ensueño de la hijastra narcisista cancelada después de que me estafó durante años y menospreció a su madre por su padre ausente, ahora la familia del novio lo canceló debido a sus verdaderos colores. No sé si debería haber hecho esto. He cancelado el lugar de la boda de mi hijastra y ahora que lo he hecho, voy a mantener mi decisión sin importar cuánto me sienta culpable. Sí, hace algún tiempo cancelé la reserva del lugar de la boda de mi hijastra. Se supone que la boda es dentro de 2 días, este sábado. También soy consciente del hecho de que cancelar el lugar significa cancelar indirectamente la boda porque no pueden conseguir un nuevo lugar en el último momento y a menos que hagan una boda en el juzgado, no hay forma de que se casen este sábado. Antes de que ustedes me juzguen, tengo mis razones para hacerlo, escúchenme. Siempre he tenido una relación problemática con mi hijastra. Es una consentida desde que me casé con su madre, no ha sido más que maldad hacia mí. Tengo 61 años y me casé con June, de 54 años, hace 14 años. Este fue el segundo matrimonio para ambos. Tengo 3 hijos de mi primer matrimonio. Tenía la custodia compartida de los 3 hijos hasta que se hicieron adultos y se mudaron de la casa de su madre. Los 3 viven solos y me visitan a veces durante Navidad. June tiene una hija, Nancy, de 23 años, que ha sido un dolor en el trasero desde que entró en mi vida. Nunca le caí bien. El día que me presentaron dejó claro que yo no sería su padre y que solo me vería como el marido de su madre. Fue una gran decepción para mí porque estaba emocionado de ser padre de una niña. Tenía 3 niños, así que siempre había querido una niña. Cuando June dijo que tenía una hija, estaba feliz de tener una hija pequeña. Su decisión fue decepcionante, pero la respeté y nunca crucé la línea. Pensé en ser su amigo e hice todo para que se sintiera cómoda en mi casa. Era una niña problemática y le daba a su madre un momento difícil. Apenas pasaba sus exámenes escolares, se escapaba de la escuela y se metía en problemas con los profesores, incluso la atraparon tomando pastillas por lo que la suspendieron una semana. La mayor parte del tiempo solía ignorar su maldad como rabia adolescente, pensé que disminuiría con el tiempo. Lo había visto con mis hijos, se volvieron tranquilos y maduros a medida que pasaban los años de la adolescencia, así que animé a June a tener paciencia con Nancy cuando la castigaba. Pero Nancy es un ser diferente, era malvada. Su profesor sugirió que la inscribiéramos en terapia para aliviar su tormento adolescente, así que lo hicimos. La terapia la ayudó un poco, su actitud hacia mí también mejoró. No era brillante en los estudios, dijo que quería abandonar la escuela secundaria y dedicarse al modelaje. June estaba en contra de esto, quería que Nancy completara su educación y luego hiciera lo que quisiera. La situación estalló entre ellas. Un avance, entonces podemos tener esta discusión, ambos estuvieron de acuerdo en esto, pero tuve que soportar el costo de meterme. Pagué por su sesión de fotos de portafolio, cambios de imagen, ropa y Dios sabe muchas tonterías. Lo hice felizmente como una forma de vincularme con Nancy. También empezó a tratarme como su papá, a veces incluso me llamaba papá, y eso me hizo llorar. Aunque se mudó después de la escuela secundaria, siguió buscándome dinero, a veces incluso me pedía que no le dijera a su madre sobre eso porque June se enojaría con ella por tomar dinero de mí. Solía darme una razón de que no estaba recibiendo suficientes trabajos de modelaje y si le decía a su madre, ella le pediría que renunciara. Nancy estaba segura de que algún día su carrera despegaría y, como padre de apoyo, la respaldé. Eventualmente, comenzó a corresponder mis sentimientos. Avancemos rápidamente hasta hace 6 meses, cuando anunció que su novio le había propuesto matrimonio y se iban a casar esta primavera. Estábamos felices por ella, pero la advertimos que pensara de nuevo porque su carrera aún no estaba estable. June es una mujer independiente y quería que Nancy también fuera financieramente independiente antes de casarse, pero como siempre, Nancy no escuchó. Ella y su prometido planearon su boda este mes. Nancy quería una boda perfecta para ella. Uno de mis amigos tiene una hermosa casa de campo junto a los lagos, alquila su lugar para bodas. No había forma de que Nancy hubiera podido pagar la boda allí, cobraba una fortuna. No se trata solo del alquiler, también es difícil asegurar una reserva en ese lugar porque está muy solicitado. Así que muy astutamente me pidió si podía hablar con mi amigo y alquilar el lugar para ella. De la manera en que me lo pidió, no pude decir que no. Nancy sabe cómo salirse con la suya con sus demandas, planea su movimiento con anticipación. Durante el último año, ha estado demostrándome amor. Publicó un largo mensaje sincero en el Día del Padre y me etiquetó en varias publicaciones relacionadas con papá y el amor paterno.
Estaba sobre la luna, sin saber que estaba preparando el terreno para pedirme favores. Así que cuando me pidió que hablara con mi amigo sobre reservar su casa de campo, no dudé ni un momento y dije que sí. Es bastante gracioso lo fácil que fue para ella manipularme. Llamé a mi amigo y le pregunté al respecto. Dijo que era difícil porque esta era la temporada de bodas. Lo llamé para tomar una copa y luego le expliqué la situación, lo importante que era para mí. Sé que fui demasiado lejos para hacerme agradable. Mi amigo llamó a su gerente y confirmó las reservas para la boda de Nancy. Incluso me dio un buen descuento en la reserva. Incluso con el descuento, Nancy no podía pagarlo, así que lo pagué yo. Cuando le dije a Nancy sobre la confirmación de la reserva, corrió y me abrazó. Lloró como un bebé y dijo que no podría haber tenido un mejor padre. Fue un momento tan feliz en mi vida. Es tan descorazonador que todo eso fue falso. Sus verdaderos colores salieron en su pre-cena de bodas, a diferencia de nuestros tiempos en los que la cena previa a la boda era solo entre dos familias, en estos días es como una pequeña boda. La llamaron ceremonia del anillo donde intercambiaron anillos y anunciaron la fecha de su boda. La ceremonia fue seguida por una cena, todo fue diversión y risas hasta que vi a alguien en mi cara que se puso pálida, era el ex esposo de Jun. June y yo nos miramos y ella estaba igualmente petrificada de encontrarlo en la fiesta. Nancy estaba demasiado ocupada para ser cuestionada en ese momento, así que lo dejamos pasar. No es que Jun y yo tengamos un problema con que Nancy tenga contacto con su padre biológico. El problema es que su padre biológico es un abusador, es alcohólico y un perdedor, se estaba aprovechando del ingreso de Jun mientras la maltrataba mentalmente. Cuando el abuso mental se convirtió en físico, Jun lo dejó por su propio bien, desde entonces ha sido un fantasma para Jun y Nancy. Si tuviera el más mínimo sentimiento por su hija, la habría llamado o intentado reunirse con ella, pero nunca se preocupó por su hija, así que verlo de repente en la fiesta fue un shock para ambos. Seguía siendo un perdedor, uno podría decirlo por la forma en que estaba bebiendo vino gratis sentado en el rincón oscuro del salón, no tenía un buen presentimiento sobre su presencia, pero tratamos de desestimarlo pensando que Nancy lo habría llamado solo por formalidad después de la ceremonia del anillo, brindó por el hombre que más amaba. Lo describió como aquel que siempre estuvo a su lado, que la amaba incondicionalmente y que era la persona más importante de su vida. Fui estúpida al pensar que se trataba de mí, me senté allí sonrojándome como un payaso. Me odio por ser tan ilusa. Construí castillos en el aire imaginando que me llamaría al escenario y le diría a todos que el brindis era sobre mí, nos abrazaríamos y lloraríamos y expresaríamos nuestro amor el uno al otro. Todos mis devaneos se desmoronaron cuando ella llamó a su perdedor padre biológico, lo abrazó y lloró y le agradeció por amarla sin ningún motivo. Sentí que era un golpe indirecto para mí, su papá me sonrió como si leyera mi mente ilusa. Jun también estaba muy molesta con Nancy después de ese momento. Ambos permanecimos en nuestra mesa tomándonos de las manos el resto de la noche. Nancy sabía que había subido la apuesta o tal vez lo hizo intencionalmente porque nunca vino a nuestra mesa y pasó el resto de la noche con su prometido, amigos y su papá. Jun quería enfrentarla justo después de la fiesta pero Nancy estaba feliz con las festividades de la noche así que decidimos discutir esto más tarde. Anteriormente Nancy vivía con su prometido pero un mes antes de la boda se mudó con nosotros como un ritual para mantenerse distante de su prometido, volvería con él después de la boda. 2 días después, que fue hace una semana, Nancy regresó a casa después de que se le pasara la resaca de su noche de compromiso. Jun no pudo contenerse, le preguntó a Nancy qué la había llevado a llamar a su papá a la función. Nancy se comportó como si Jun hubiera dicho algo ofensivo, explotó. Dijo que él era su papá y que no necesitaba la aprobación de nadie para invitarlo. Jun se enfureció con su respuesta y recordó cómo su papá era un abusador y la abandonó después del divorcio. June le preguntó cómo se puso en contacto con su papá. Nancy comenzó a gritarle a Jun y dijo que todo era culpa de Jun, que no podía tener a su padre en su vida. Nancy también acusó a Jun de manipularla en contra de su padre. Nancy dijo que su papá se comunicó a través de Facebook e insistió en encontrarse con ella en Nueva York. En sus palabras, lloró como un bebé y me contó la verdad sobre ti y él. Me dijo cómo manipulaste la situación en casa cuando te descubrió engañándolo. Lo bloqueaste de conocerme y me alimentaste mentiras de que él no vino a verme. Me odio por sentir resentimiento hacia mi pobre papá. Lo dejaste porque era pobre, fue por el dolor que le causaste. Se volvió alcohólico. Parecía que Nancy estaba pegando las palabras que su padre le había dicho. ¡Qué mentiroso es! No interfiero en su discusión, pero Nancy me estaba llevando hacia Jun y la estaba lastimando con sus palabras crueles. Así que le pregunté tranquilamente a Nancy de dónde venía todo esto.
Me dio una mirada mortal como si hubiera preguntado algo terrible. Dijo que mi papá es el único que se preocupa por mí y me ama incondicionalmente, a diferencia de ti, que solo finge amarme. Eres pretenciosa, solo pretendes preocuparte por mí para impresionar a mamá. Mi papá no necesita impresionar a nadie. Jun se enojó tanto con ella por hablarme así. June dijo, basta de sobrevalorar a tu papá perdedor. No es más que un pedazo de mierda que me maltrató mental y físicamente. No te ama. Nancy no estaba lista para aceptar que su papá fuera abusivo. Dios sabe qué mentiras le ha contado para que empezara a odiarnos de la noche a la mañana. La discusión entre Jun y Nancy se puso tan fea que Jun dijo que no asistiría a la boda de Nancy. Intenté calmarlas, pero Nancy se abalanzó sobre mí y dijo que dejara de fingir y no debería cruzar mis límites. Dijo que le daba igual si Jun y yo no queríamos asistir a su boda porque tampoco nos necesitaba y que su papá era suficiente para ella, ya que iba a llevarla al altar. Estaba tan decepcionada que no pude mantener la compostura. Dije, ¿de verdad, Nancy? ¿Vas a quitarme esto solo por esta discusión? Se rió en mi cara y dijo, ¿realmente creíste que estarías caminando a mi lado en mi día de boda? Delirante. ¿Recuerdas cuando mamá te presentó por primera vez? Te dije que no te convirtieras en mi padre. ¿Olvidaste eso? Estaba al borde de cambiar de color. Podría haberle recordado todos los favores que le había hecho. Siempre estuve allí para ella, incluso cuando su mamá la abandonó. A cambio, recibo esto. Estaba tan desanimada que no dije una palabra y me fui a mi habitación. Después de irme, escuché a Jun y Nancy todavía gritándose. Pero me desconecté. Un rato después, Jun vino a mí, me abrazó y lloró. Se disculpó profusamente por el comportamiento de Nancy. Me sentía tan mal que no dije nada. Le dije a Nancy que no asistiría a la boda si su padre la llevaba al altar. Le dije a Jun que no fuera tan dura con Nancy después de todo, ese hombre es su padre, sin importar qué. Hace un par de días encontramos algo que me obligó a tomar una decisión que ningún padre haría jamás, cancelar su boda. No sé cómo, pero Jun se hizo con el estado de cuenta bancario de Nancy del último año y descubrimos que ha estado transfiriendo dinero a su padre. Fue impactante porque Nancy no gana lo suficiente y nos pide dinero prestado a Jun y a mí para que sus amigos cubran el monto. Además, no era una cantidad pequeña, eran como 10,000 pesos mensuales. Parecía que su padre se estaba alimentando del dinero de Nancy, o mejor dicho, de nuestro dinero. Jun no pudo contenerse y entró de golpe en la habitación de Nancy preguntándole qué pensaba que estaba haciendo. Durante la siguiente hora, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Nancy aceptó con orgullo que estaba ayudando a su padre financieramente porque él necesitaba dinero. Jun le recordó que ella prosperaba con nuestro dinero y no tenía derecho a darle nuestro dinero a su padre sin decirnos. Nancy se negó a aceptar que había hecho algo malo al darle nuestro dinero a él. Resultó que su padre la había estado manipulando en contra nuestra y extorsionándola, alimentándola con mentiras y sus tristes historias de vida. Nancy cruzó todos los límites cuando empezó a insultar a su madre. Estuve a punto de abofetearla, pero me detuve. Jun perdió la cabeza y arrojó todas las pertenencias de Nancy fuera de la casa, diciendo que estaba por su cuenta ahora y que ya no la ayudaríamos de ninguna manera. De alguna manera logré calmar a Jun y llevarla a la habitación. Mientras tanto, Nancy vandalizó la habitación en la que había estado quedándose, rompiendo luces, muebles y cristales de las ventanas y arrancando las cortinas. Me insultó a gritos, llamándome simplón y mujeriego, antes de irse de la casa. Escribir esto me está haciendo sentir 10 veces más enojado y siento que cancelar el lugar de su boda fue una forma muy leve de castigo para ella. Debería haberle hecho más daño, tal vez haber llamado a la policía y haberla arrestado. Tan pronto como se fue, llamé a mi amigo y le pedí que cancelara las reservas que hice para la boda de Nancy. Le ofrecí el monto completo para que no tuviera ninguna pérdida. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que dejáramos la historia para la próxima noche de copas, pero que cancelara la reserva ahora mismo. Su gerente la canceló en el portal y me envió una confirmación. No soy un hombre vengativo, pero esta vez Nancy había llevado su narcisismo demasiado lejos. Actualización, hola a todos, gracias por validar mi acción, aunque no lo estaba buscando, se siente bien saber que no estaba siendo el monstruo. Aquí está la actualización de lo que sucedió después. Aunque estuve firme todo el tiempo en que lo que hice estaba bien, el día antes de la boda mi conciencia culpable se activó.
Le envié un mensaje de voz a Nancy diciéndole que debería organizar un nuevo lugar para su boda porque cancelé el último, pero me había bloqueado. Me sentí aliviado de que al menos lo intenté, para hacer mi control de daños de último minuto, ahora depende de ella. Nosotros simplemente nos sentamos en casa para ver qué pasaba a continuación. En el día de la boda, mi teléfono empezó a recibir una avalancha de mensajes de texto, buzones de voz y llamadas de Nancy, preguntando por qué los guardias no les permitieron entrar en las instalaciones. Vi cómo mi teléfono explotaba de notificaciones, pero no respondí. Fue divertido verla desamparada. Llegó al extremo de entrar ilegalmente en el lugar junto con sus amigos. Mi amigo me llamó para preguntarme qué debía hacer porque ella se negaba a irse y estaba creando problemas al personal del lugar. Le dije que llamara a la policía y que hiciera lo que haría con cualquier otro intruso. Captó la indirecta, llamó a la policía y los arrestaron. Lamentablemente, para el novio, él y sus amigos también se metieron en problemas porque estaban discutiendo con el personal de seguridad cerca de la entrada del lugar. El padre del novio me llamó preguntándome cuál era el problema porque era embarazoso para él. Sus invitados también debían llegar en pocas horas y el lugar estaba bloqueado. Le conté el asunto brevemente y se sorprendió. Dijo que llamaría rápidamente a todos sus invitados y les diría que la boda se posponía. Estaba definitivamente enojado, pero no mostró su enojo hacia mí. June había bloqueado a Nancy y dijo que, pase lo que pase, ya no iba a ayudarla más. Al día siguiente, el padre del novio me llamó y dijo que quería reunirse conmigo. Me negué, pero él dijo que era importante. Prometió mantenerlo discreto. Se presentó en nuestra casa. Dudábamos en abrirnos frente a él, pero insistió en que necesitaba saber la verdad porque el futuro de su hijo estaba en juego. Se sorprendió al conocer la verdad sobre Nancy y su padre, porque les habían alimentado con una versión diferente de la historia. Nancy le había contado a su prometido y a su familia que yo era un padrastro malvado y que no la dejaba ver a su padre, quien era un hombre de oro, y que June lo había engañado para casarse conmigo. PD. June y yo nos conocimos 3 años después de su divorcio. Nos dijo que la policía los había arrestado a todos, incluido el padre de Nancy. Según la policía, él era el más notorio, animando a todos a trepar la pared y entrar en el lugar. La policía también reveló que el padre de Nancy había sido registrado con otros casos menores en el pasado. Esto lo hizo sospechar sobre las historias de Nancy y vino a nosotros para conocer la verdad. Dijo que entendía que nadie llegaría a tales extremos para cancelar la boda de su hija a menos que fuera algo extremo. Le pregunté si Nancy se había casado en un juzgado o cuál era su próximo paso. Dijo que estaban planeando una boda pequeña el próximo mes porque habían agotado mucho dinero esta vez y no habían recibido un reembolso de los catering y decoradores. También insinuó que podría no haber boda porque iba a contar la verdad sobre Nancy a su hijo. Sospechaba que Nancy podría estar sacando el dinero de su hijo para ayudar a su padre. Ahora que hemos arreglado nuestras manos. Hace 2 días recibimos una llamada en nuestro teléfono fijo y un hombre estaba gritándole a June. Por haberlo engañado con el dinero gratis, él era el exmarido de June, se estaba riendo como un maníaco. Dijo que solo le tomó una reunión y algunas lágrimas manipular a Nancy en contra nuestra y desde entonces había estado viviendo de nuestro dinero. Nancy le enviaba dinero para sus gastos mensuales. ¡Qué perdedor!, dijo. Ahora que hemos cortado lazos con Nancy, ya no la está ayudando con el dinero, así que va a desaparecer de nuevo. Todavía es el perdedor alcohólico que había sido años atrás. No tenemos actualización sobre Nancy aún. June y yo hemos bloqueado su número y ella no tiene cara para aparecer en nuestra casa después de lo que nos hizo. Ahora no me siento culpable por cancelar el lugar, me siento orgulloso de mi decisión. Seré más feliz si su prometido rompe con ella. Tomaré el crédito por salvar su vida. Conocí a su prometido un par de veces y parecía ser un buen chico. Quiero decir, sí, ella ha estado mintiéndole y engañándolo. Ella sigue siendo tan malvada y narcisista como lo era en su adolescencia. No merece ningún amor porque no lo respeta. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi esposa me engañó con un tipo de su club después de 20 años de matrimonio. Ahora todo el vecindario la está evitando mientras apoya a mis hijos y a mí. Mi esposa, de 48 años, y yo, de 49, hemos estado juntos durante casi 20 años, casados durante 19 de ellos. Tenemos un total de 4 hijos, 2 niñas de 18 y 16 años, y 2 niños de 15 y 12 años. Este año será nuestro 20º aniversario, aunque es seguro decir que no tengo ganas de celebrar ese evento.
Nunca lo celebraré en absoluto. El engaño nunca debería haber sido una sorpresa porque mi esposa había estado amenazando con irse durante unos años. Lo tomé con calma, la dejé decir lo que quisiera y luego las cosas volverían a la normalidad por un tiempo. Esto comenzó mucho después de que nacieran nuestros hijos, así que por el bien de los niños simplemente lo soporté. A mi esposa siempre le ha gustado pasar tiempo con sus amigos, al menos una vez a la semana saldría a beber con ellos y llegaría a casa tarde. Siempre disfruté pasar tiempo con mis hijos y estar en casa con ellos de todos modos, así que no me importaba. Hubo un tiempo en que a mi esposa solía gustarle, cuando los niños eran más pequeños, pero en algún momento eso cambió de nuevo. No me importaba porque amaba estar en casa con ellos. Fue este año que mi esposa comenzó a salir varias veces a la semana en lugar de solo una. Al principio no pensé mucho en eso, todo lo que pensé fue que como los niños estaban creciendo mucho más ahora, simplemente tenía aún menos interés en quedarse en casa con ellos. Eran 4, pero hice todo lo posible para ser suficiente para ellos. A veces funcionaba, a veces no. Un día fui contactado por un familiar de mi esposa que me confesó que mi esposa me estaba engañando desde hace más de un año con un tipo llamado Greg. Se conocieron en uno de los clubes que mi esposa frecuentaba con sus amigos. Aunque me han dicho desde entonces que no tenían idea de qué estaba sucediendo, mi esposa estaba haciendo un gran trabajo siendo secreta, ni siquiera los amigos más cercanos fueron capaces de descubrir que ella no se lo había confesado a este miembro de la familia, más bien lo habían visto besándose en el estacionamiento de un McDonald's. Clase, ¿no? Podríamos no haber sido muy cercanos, pero ella sintió que era importante confesarme la verdad cuando llegó a casa después de salir con sus amigos esa noche. La confronté con lo que su familiar dijo. Al principio, hubo la típica negación de su parte, luego, cuando quedó claro que no iba a creerlo porque este miembro de la familia no tenía razón para mentirme, su actitud cambió a una de enojo. ¿Qué esperabas?, gritó. Nunca te interesé y solo prestabas atención a los niños. Admito que después de un tiempo de que mi esposa estuviera constantemente de ánimo cambiante, me rendí y dejé de intentarlo. Pero, ¿qué más esperabas? Uno solo puede ser quemado durante tanto tiempo antes de dejar de querer ser herido por el fuego. Durante unos días después de eso, no hablamos hasta que finalmente decidí que no podía seguir con las apariencias, ni siquiera por el bien de mis hijos. De todas formas, no era muy saludable para ellos, algo que ahora me doy cuenta con la terapia. Así que le dije que estaba oficialmente solicitando el divorcio. Al principio parecía emocionada de que iba a estar libre de todo. Podría ser libre para continuar con su relación con este tal Greg, del que no sabía nada y tampoco quería saber. Era lo que probablemente quería desde hace años. ¿Por qué no lo mencionó en lugar de hacerme esperar? Era algo que no entendía. Amigos y familiares parecían sorprendidos por la noticia. No dije mucho sobre la situación, les dije nada más que ella había salido del matrimonio y que yo estaba buscando el divorcio. Cualquier pregunta que tuvieran, podrían hacérsela a mi esposa. Que ella se ocupara de ellas. Han pasado un par de meses desde el día de y no voy a mentir, fue difícil llegar a un punto en el que ya no luchaba todos los días. Lentamente, empecé a salir de mi caparazón. He perdido 30 libras y he vuelto a hacer ejercicio. Mis hijos también parecen más felices, probablemente fue lo mejor de ver. Debería haberme dado cuenta de cómo el ambiente tenso entre su madre y yo los hacía sentir. Los 4 no lo dijeron, pero parecía como si les quitáramos un peso de encima. Habían elegido vivir y pasar mucho tiempo conmigo, lo cual a mi esposa le pareció bien al principio, luego las consecuencias de sus acciones empezaron a hacer que su nueva libertad no pareciera tan libre. Vivíamos en una ciudad, pero nuestro vecindario era bastante unido. Mi esposa siempre fue la más extrovertida y amigable, así que interactuaba más con ellos. Sin embargo, después de que se supo la noticia de su engaño en el barrio, comenzaron a ignorarla. Honestamente, me sorprendió ver cómo la rechazaban y se unían a mí. Siempre fue una vecina más activa, pero a pesar de eso, fueron rápidos en darme todo el apoyo que pudieron darme. Algo interesante sucedió la semana pasada. Mi esposa había venido a ver a los niños, lo que permití porque todavía quería que tuvieran una relación. Con su madre, bajé a los niños y vi a mi esposa esperando afuera del edificio. Pasó uno de nuestros vecinos, uno con quien mi esposa había sido muy cercana. Ella le saludó y el vecino la ignoró por completo. La guinda del pastel fue que, al vernos a mí y a los niños, ella dijo hola. Mi esposa estaba roja de ira y vergüenza. Prácticamente se alejó del apartamento con los niños siguiéndola, confundidos y un poco avergonzados.
Casi me echo a reír, aunque habría sido bastante inmaduro hacerlo. No es que me culparan. Mira lo que había hecho mi esposa. Me aseguré de enviarles un mensaje de texto y de comprobar si todo iba bien, porque estaba un poco preocupado por la actitud de mi esposa. Sin embargo, mi hija mayor me aseguró que todo iba bien, que mi esposa no estaba desquitándose con ellos, así que podía relajarme y estar seguro de que iban a pasar un buen rato. Tengo la sensación de que cada vez que venga a recoger a los niños, esto va a suceder. No siento nada hacia ella y ciertamente no siento ni una pizca de lástima. Mi esposa, y con suerte futura ex esposa una vez que todo esté firmado, es la única responsable de todo esto, así que es la única a quien puede culpar. Mientras tanto, voy a seguir centrándome en mí y en los niños. No sé si el romance volverá a estar en mi vida, pero eso es un puente que cruzaré si alguna vez llego a él. Por ahora, los niños son mi prioridad número 1, algo que mi esposa nunca logró aprender en todos los años que estuvimos casados. Comenten qué les pareció mi historia. Gracias. A toda la gente que vio la historia completa, les agradecería si se suscriben, me ayudaría a monetizar mis historias y poder ayudar a mi familia. Comenten qué les pareció esta historia, y gracias a todos por ver hasta el final.